Lo dijo él. A primera hora. Son ya las 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Decíamos con Andrea que este es el último lunes del 2025, la última semana del año, y corresponde direccionar estos días para hacer una valoración de lo que nos ha dejado este año en lo político. La idea es conversar y hacer un análisis desde lo político. Un año que estuvo marcado por la reelección del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, luego de una primera vuelta en la que el resultado fue bastante apretado. Llegamos a la segunda, en donde el presidente de la República le sacó una distancia muy importante a su contrincante, la candidata del correísmo, Luisa González. Una elección en la que además se configuró una integración inédita de la Asamblea Nacional, dominada entre dos fuerzas políticas que concentraron casi el 89% de la integración de la función legislativa. Un año que además significó la primera gran derrota electoral del presidente Noboa en el último referéndum hace un mes y un poco más, el 16 de noviembre, en el referéndum y consulta popular. ¿Qué nos ha dejado ese año en lo político? Quiero agradecer la presencia en el estudio de Armónica FM al consultor en materia de comunicación estratégica, Andrés Obando Balseca. Nos acompaña en la cabina en Quito, y telemáticamente están conectadas las analistas, la politóloga Pamela León desde la ciudad de Guayaquil y la consultora política Grace Jiménez desde la ciudad de Cuenca. Gracias a los tres por acompañarnos en esta jornada. Quiero empezar con Pamela León. Una valoración en general de lo que nos ha dejado este 2025 en lo político. Pamela, bienvenida, buen día. Muchas gracias, Fabricio. También un saludo para quienes nos están acompañando en este panel, que además considero no solo necesario, sino responsable hablar de este tema. Yo podría decirlo, y a breves rasgos, que podría ser un país que habló como que se hubiese encontrado el rumbo, y digo habló, ojo, porque hay una función de relato, y qué bueno que tengamos al experto en comunicación estratégica, que de alguna manera genera un poder simbólico sobre lo que se puede entender del Estado. Entonces, mientras las instituciones mostraban una y otra vez que, por ejemplo, se sigue gestionando política pública, podríamos decir que se sigue navegando a tientas. ¿Por qué? Porque es un año donde el Estado, por ejemplo, sigue construyendo esta idea de relato, fuerza, guerra contra el crimen, orden, modernización, tecnocracia, pero realmente lo que vemos es que hay fragilidad, hay, digamos, mutismo selectivo ante sus propias sombras. Un año, por ejemplo, y tú lo mencionabas, donde la Asamblea se reconfiguró, pero realmente volvió a prometer, como siempre, fiscalización. Sin embargo, también volvió a proteger a los suyos cuando el control político amenaza con romper justamente la narrativa oficial. Y yo creo que ha sido un año donde la violencia, la desigualdad, el dolor social siguieron allí, cada vez más cerca de la vida cotidiana, mientras el poder, por ejemplo, apuesta a explicar más lógicas de transformación. Entonces es un 2025 en donde no solamente termina el calendario, Fabricio, sino que es un espejo incómodo de lo que somos, porque todavía no nos atrevemos a entender que seguimos priorizando la disputa por el sentido, la hegemonía de ese relato. Uh-huh. Vamos a continuar entonces conversando en esta primera visión sobre lo que nos ha dejado y cómo culminamos este 2025, cuál es la percepción. Y también aquí ya en cabina nos encontramos con Andrés Obando. Él también es, digamos, analista en comunicación política, consultor de comunicación política. Muy buenos días, Andrés. Cuéntanos entonces sobre esto que acaba de decir Pamela, sobre este mutismo selectivo, la tecnocracia que ella también mencionaba. ¿Qué pensar sobre aquello? Buenos días, Andrea, también a Fabricio, a nuestros compañeros de panel Grace y Pamela también, y a todas las personas que muy amablemente nos están escuchando y nos están viendo. A ver, primero, antes de responder la pregunta específica que nos estaba planteando Pamela, yo quiero hacer un análisis macro. Y el análisis macro que tenemos que tener muy en cuenta es cómo podemos resumir el 2025. Y el 2025 lo podemos resumir en 4 ideas. Altísima polarización y desinformación, esa es la primera. La segunda, inseguridad histórica, que era lo que estaban hablando ustedes y Fabricio en el comentario del día de hoy. Crisis en salud y caos político. En la polarización y la desinformación,
fueron una característica común de este año, pero ha venido siendo también de los últimos años. Es decir, la desinformación y la polarización han sido protagonistas en los últimos años, tanto desde la comunicación oficial del gobierno como de la comunicación de la oposición. Es decir, ambos lados han dado, por ejemplo, datos imprecisos o directamente información falsa. Y esto ya lo vamos a poder ir conversando mucho más adelante, porque le puse en primer lugar porque se aplica absolutamente a todo. Si es que nosotros estábamos escuchando el comentario de Fabricio sobre que hablaba sobre los datos oficiales del gobierno en, por ejemplo, el tema de seguridad, que no tenemos mucha base científica para poder comprobarlos, y esto ya nos lo han dicho, por ejemplo, fact-checkers como Lupa Media, como Calor Chequea. Entonces, este es un tema muy importante. La inseguridad del año, ya la sabemos, es el año año con mayor asesinatos en la historia del Ecuador. O sea, es el año más violento. Vamos a terminar las proyecciones de la Policía Nacional, son 9.000 asesinatos en el Ecuador. Eso es una cifra récord. El sistema de salud público, la crisis que hemos tenido, y aquí viene también una parte de comunicación, la crisis que el gobierno estuvo prohibido de decir que era crisis, porque todos sus voceros evitaron la palabra crisis para al final, por fin, aceptar que estamos viviendo momentos muy difíciles. Y cuando nosotros comprobamos en la parte humana el momento más complejo que pasó en esta crisis de seguridad, lo que pasó cuando le entregaron el cuerpo de la bebé en una caja de cartón en Morona, Santiago. Creo que eso fue el momento más importante para nosotros darnos cuenta de la crisis de salud en términos humanos. Y el caos político. Aquí también entra la polarización, porque vivimos un caos político en el que en espacios específicamente como la Asamblea Nacional o los gobiernos autónomos descentralizados vivieron esta fricción entre correísmo versus anticorreísmo, o más directamente, correísmo versus oficialismo. Y para responder lo que estaba planteando Pamela, es importante conversar del relato del enemigo que tiene el gobierno, pero la visión completa no es que solo el enemigo es la delincuencia organizada. El gobierno nos plantea un enemigo mixto, porque no es solo los grupos de delincuencia organizada, es los grupos de delincuencia organizada y las fuerzas políticas. Y siempre apuntan a la misma fuerza política, que es la Revolución Ciudadana. Entonces, el enemigo mixto del país siempre ha sido una corriente política más la delincuencia organizada. Correcto. Vamos igualmente con Grace Jiménez, que está conectada con nosotros para hacer el análisis macro de lo que en lo político nos deja este 2025. Grace, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Fabricio, Andrea, qué gusto volver a compartir este espacio. A Pamela y Andrés les envío un fuerte abrazo desde el sur del Ecuador y a quienes nos miran a través de Primera Plana. Bueno, primero quiero iniciar con mi solidaridad y cariño para los familiares de Edison Farinango, quien ha fallecido este sábado, desde octubre, desde este duro momento histórico que vivió en el Ecuador. Esperamos que puedan encontrar verdad, justicia y reparación. Bueno, ya lo ha dicho Pamela, ya lo ha dicho Andrés, ¿no? Es un año que no se entendió la política, pero que explicó todo con una sola elección, la consulta popular. Estamos entre esta estabilidad económica, porque el sector económico dice que ha crecido, que ha sido un gran año comparado con los años anteriores, pero nos enfrentamos al desgaste político de quienes hoy están en el tablero electoral, ¿no? Ya ha hablado Andrés de las causas, ya ha hablado Pamela de lo difícil que es la crisis institucional que vivimos en el Ecuador, y no podemos hablar de lo que no existe. No hay una verdadera institucionalidad en el país, no hay un verdadero sistema político, pero sobre todo frente a esta polarización tan grande, hoy nos suma hablar de un resumen de los actores que participaron en este 2025. No, teníamos un Daniel Noboa que, a pesar de haber tenido más del 50% en una elección de abril, hoy se enfrenta a un gran desgaste político que es normal en una administración, pero que evidentemente no se nota cambios, o al menos eso es lo que hace sentir al círculo político. Dos, un correísmo que siempre ha estado ahí, que se mantiene vivo pero que ha sido invisible, que ha sido solo fuente de titulares, pero titulares negativos frente a su digamos, esta ruptura interna que ha mantenido y la salida de ciertos actores políticos que han sido importantísimos y que han sido históricos para su proceso, como ellos llaman, revolucionario, ¿no? La Asamblea, un poder que no se ha entendido, pero que está de forma decorativa. Yo esperaría que hasta 2026 cualquiera de las dos bancadas, que como dice Andrés, existe una gran polarización,
mantenga una agenda de cuál va a ser la agenda legislativa 2026. Y el problema del Ecuador no solo es coyuntural, sino también es de visión de los actores políticos que hoy están en el país, pero que actúan bajo una agenda que estratégicamente y políticamente lo ha puesto el gobierno nacional. Usted habla de un gran desgaste, le pregunto, Grace. Ese desgaste ha sido muy acelerado porque estamos hablando de un presidente que gana la reelección en abril pasado, sacándole 1.2 millones de votos, o sea, casi el 12% de distancia a su contrincante, que logra además controlar la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, se convirtió en la segunda minoría, pero pronto se beneficia de las desafecciones internas en Pachacuti y en la propia Revolución Ciudadana y consolida una mayoría que de manera cómoda le ha permitido aprobar todo lo que ha planteado a nivel sobre todo de los proyectos de urgencia en materia económica ante la legislatura. ¿Es un desgaste demasiado rápido, esperado, inesperado, Grace? Dos temas importantes. No gobernó para gustar. Y eso siempre ha sido el análisis de todos los que estamos en el círculo rojo de la política, sino para sobrevivir políticamente, ¿no? Apostó a resultados más que consensos. Cambió el ritmo del poder, pero no la naturaleza de cómo se lleva el poder en el Ecuador, ¿no? Porque sigue existiendo un gran problema de institucionalidad. La corrupción está latente a pesar de no ser un problema grande como en Brasil, como en Chile, como en Perú, ¿no? Sigue siendo un latente que vemos día a día también desgastando a las instituciones del Estado, pero sobre todo no logró los consensos con quienes históricamente han marcado una oposición importante en el Ecuador. Hoy vemos a la oposición no correísta, sin liderazgo, sin agenda, pero sin una visión clara de lo que necesita en el país. Algo muy contrario a lo que existió en el 2019, que se logró un consenso de oposición y que tuvimos uno de los momentos históricos desde la organización social que marcó la agenda latinoamericana mundial, ¿no? Entonces entendemos que este desgaste rápido, sí, del gobierno ha sido porque fue por los resultados más que los consensos. Y hoy tal vez de alguna forma nos muestra el Ejecutivo que al no tener esa efectiva gestión, al no consolidar un proyecto políticamente y al ser... Porque hay estrategia en el gobierno, pero no hay comunicación política. La comunicación en un gobierno, usted lo conoce mejor que yo, Fabricio, es permanente. Y hasta ahora el mandar un TikTok, mandar un comunicado, no suple la gestión. Y estamos hablando de marketing y más allá de una verdadera estrategia política. Pamela, haciendo una comparación sobre lo que ocurrió y cómo terminamos ahora mismo el 2025 respecto de cómo terminamos el 2024, recordando que para estos meses, o más bien para estos días de estas semanas, teníamos muy reciente el caso de las Malvinas, información escasa sobre lo que ocurría. ¿Qué ha cambiado de allá a acá? Y teniendo en cuenta todo esto que también nos dice Grace, ¿verdad? El desgaste, pero no solo el desgaste, sino que después de ese estado de ánimo con el que terminamos 2024 por el caso de las Malvinas, hubo elecciones y gana Daniel Noboa. Bueno, Andrea, realmente hay que entender que la luna de miel nunca es larga. De hecho, creo que una de las cuestiones que ha definido no solamente la manera en que el electorado ha podido perdonar cosas, es justamente lo que pasó con el paro, la conflictividad social, por ejemplo, los escándalos de contratación, por ejemplo, con Adrián y con Progen, la crisis de justicia, la violencia criminal, que tengo un cuadro que es interesantísimo, que lo comparte Lupa Media. Desde el 23 de noviembre al 31 de diciembre del 2023, nosotros teníamos muertes violentas en 945 y el total verificado, y eso que no es la última, es de 15.000. Entonces ha habido una condición histórica no regresiva que claramente no se transforma en tangibilidad para el metro cuadrado del ciudadano. Entonces yo lo que sí creo es que estos desgastes claramente proponen condiciones que no son materiales, es decir, el electorado, que es cada vez más utilitario, no siente que ese plan Fénix haya en efecto generado cambios cuando vaya a comprar, por ejemplo, una libra de arroz en la tienda, que es lo que pasa también con el caso de los cuatro de las Malvinas. Entonces, yo creo que más bien fue una reelección con reloj en contra, porque el gobierno
arranca el nuevo periodo ya con niveles de esperanza que podrían ya no generar desgaste, sino más bien concreción. Entonces gana con un discurso de seguridad y en 2025 lo que exigía era justamente resultados. Yo lo que creo es que sí podríamos tal vez hacer una relación de una institución que por ahí no puede llegar a ser tan popular ahora, que es la nueva asamblea. ¿Por qué? Porque repite también ese patrón de fragmentación, de ser más reactiva, más performativa que programática. Y aunque pensemos que esta institución, que tiene apenas el 14% de afectación sobre el barómetro de las Américas, no incide en esos desgastes, formalmente sí lo hace. ¿Por qué? Porque esta nueva asamblea reproduce lógicas que ya conocemos, fragmentación funcional, no ideológica, por ejemplo. No hay grandes bloques cohesionando un proyecto político. Lo que existen son mayorías coyunturales que se activan de acuerdo a qué? Al escándalo del momento, a los intereses del territorio, a negociación parlamentaria puntual. En estos 2 años, el presidente ha hecho cerca de 880 decretos, es como a 1.2 por día. Y eso, claro, uno puede decir, pero eso es gestión eficiente. No, eso se llama verticalidad y decisión unilateral. Pero es que también hay que ver la calidad de esos decretos, ¿no? No necesariamente los decretos terminan incidiendo en la política pública. Hay decretos y decretos. Correcto, y de hecho, Grace lo decía, es más verticalidad que consenso, es una política que de alguna manera se concentra en esa decisión unilateral. Y para mí es una asamblea que funciona más como bisagra que como brújula. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bisagra y no brújula. La bisagra de alguna manera lo que hace es generar negociaciones que pueden de alguna forma sostener ciertas cuestiones más coyunturales. La brújula te marca un norte. ¿Qué es lo que no vemos? Por ejemplo, una fiscalización como espectáculo más que como política pública. Se activa, por ejemplo, con fuerza casos de Progen, ATM, lo de Godoy que le dan 8 días. O sea, el énfasis está en denunciar, en exponer, en desgastar, más que en corregir, reformar o reconstruir. Y esa asamblea que cumple un rol necesario, que es el control político, no se traduce en institucionalidad renovada. ¿Cuál es el resultado de eso? Gana, digamos, la señalización y la narrativa, pero no necesariamente el real objetivo, que es la fiscalización. Es un escenario de poder, no un taller. Entonces, vuelve nuevamente este espacio a ser un teatro de visibilidad donde cada bancada busca identidad, mide fuerzas. Sin embargo, yo sí creo que hay algo positivo en este 2025. Lo positivo creo yo que ha sido justamente el rol que ha tenido las organizaciones sociales justamente en incidir en casos tan importantes. ¿Por qué? Porque la presión mediática con lo que pasó con Edgar Lama, el No, las Malvinas, Godoy, no habría sido tal vez tan importante generar esas presiones para el gobierno si no hubiese habido organizaciones civiles que hayan empujado estas luchas a través de redes sociales y sin periodismo que haya de alguna manera estado al pie del cañón en cada segundo de actualización en todos estos casos. Vemos lo de Godoy, cómo empezaron inmediatamente Vintimilla, por ejemplo, dice, yo no trabajaba en este tiempo cuando sucedió esto, y luego teníamos a publicaciones que claramente mostraban que seguía recibiendo mails sobre el caso. Entonces, todo ese tipo de situaciones creo que son positivas y nos dejan un precedente importante. No hay que callarse ante estos temas. Necesariamente creo que se ha demostrado que ese periodismo, que esos analistas que no han soltado, digamos, estas temáticas que son complejas de asumir para el gobierno y que no pueden resolver con relato, no debe desmayar para el 2026. ¿Usted coincide entonces, Andrés, con esta perspectiva de que en este año las organizaciones sociales, los medios de comunicación han cumplido un papel importante? Claro que sí, totalmente. Y para ponerle en contexto, también es súper importante que nosotros hagamos un análisis de los mensajes que nos dejó toda la situación del presidente y de la oposición. El presidente que nos dejó empezó el año ganando, perdón, y terminó el año perdiendo. Y son situaciones muy complejas porque empieza el año ganando una reelección, no cualquier elección, sino una elección que le va a dar 4 años más de estar en el poder. Pero termina perdiendo una consulta popular en una diferencia de poquísimos meses. Entonces, eso ya nos da una visión de qué es lo que fue pasando a lo largo del año. ¿Y usted cree que ahí digamos, Daniel Noboa inicia ganando con un poco de desgaste por el caso de las Malvinas? Los números dicen que no. Los números dicen que no le hizo desgaste. De hecho, lo que funcionó ahí es la polarización. Y ahí yo sí tengo un criterio de que hay una estrategia de comunicación política desde el gobierno. Que sea una estrategia desde lo negativo,
lo podemos cuestionar, pero hay una Y estrategia. es una estrategia, Andrés, que apunta a fortalecer o a sustentar la polarización. Precisamente, todos los mensajes que nosotros vemos y todas las decisiones que nosotros también vemos y las líneas argumentativas y los mensajes y las guías de comunicación que utilizan ministros, que utilizan asambleístas, que utiliza el mismo presidente, cualquier persona que esté relacionada con el gobierno, van hacia el mismo punto, que es la polarización, que es seguir atacando a la Revolución Ciudadana o al correísmo y seleccionarla como si fuera el ente que genera todo lo que le pasa al Ecuador, que es tratar de justificar los resultados que no ha obtenido. Ahora, teniendo en cuenta esto, también tenemos que ver, y tomando lo que decía Andrea en su pregunta de la oposición. Primero, ¿qué es oposición y cuál es el papel de la oposición? Este año la oposición no fue la Revolución Ciudadana, a pesar de que el gobierno trató de ponerle al frente como la polarización, como su enemigo natural de polarización. Fue más complejo que eso y lo demostró los resultados de la consulta popular. Primero, ¿qué es oposición? Son segmentos de la población que no están de acuerdo con el poder, pero que no solo se quedan ahí, sino que se activan. Y cuando se activan dan mensajes. Y eso es lo que pasó en la consulta popular. Grupos organizados o personas identificadas, por ejemplo, con la izquierda, que no necesariamente son parte de la Revolución Ciudadana, se activaron. Jóvenes se activaron. Y en la consulta popular fue una congruencia de varios factores que afectaron al presidente, que va viniendo un desgaste a lo largo del tiempo y de estos 2 años que ha tenido de gobierno, pero que también de lo que ha hecho en el último año, porque el presidente este año cometió su error más grave político. ¿Y cuál fue su error político más grave? El atacar a la Corte Constitucional. El momento en el que el gobierno atacó a la Corte Constitucional, el voto que tenía de apoyo, o el apoyo en sí, que tenía del anticorreísmo, se dividió. ¿Y por qué se dividió? Porque hubo un anticorreísmo de líderes de opinión, de periodistas, que dijeron que no estaban de acuerdo con esa decisión porque, entre comillas, se parecía mucho a Rafael Correa. Y ahí fue una división muy grande. Y la estrategia de comunicación de ponerle a la Corte Constitucional como los enemigos del país tampoco le funcionó. Y si a eso le sumamos otros acontecimientos, como por ejemplo, y esto lo sabe muchísimo más Grace que yo, todo lo que pasó en Azuay con la Marcha del Agua y todo lo que representó eso como golpe para el gobierno, fue una acumulación de cosas para que de nuevo el presidente comience el año ganando y termine perdiendo y perdiendo mucho. Usted acaba de citar, Andrés, el tema de Cuenca, y ahí voy a preguntar a la cuencana, a Grace, que está con nosotros. A ver, la marcha de Cuenca fue una marcha, evidentemente, a ver, toda acción es política, toda acción tiene un componente político, pero esta marcha no fue una marcha político-partidista, no fue una marcha liderada por las autoridades, aunque participaron las autoridades, y me refiero básicamente al alcalde de Cuenca, a Cristian Zamora, al prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Llorel, por mencionar a tal vez las 2 figuras políticas más visibles, pero fue una marcha que tuvo mucho de componente ciudadano. Esa marcha, la marcha de Cuenca, que fue previo a la consulta popular, incluso en el contexto previo a las manifestaciones de Imbabura, pudo haber tenido una incidencia en cómo está cerrando el gobierno e incluso el resultado del referéndum constitucional y consulta popular. Grace Jiménez. Fabricio, todo tiene que ver, porque todo es una suma de acciones que favorecen o que desgastan a una autoridad o a un candidato o a una institución como tal. Cuenca marca un referente importante y muestra cómo se puede hacer oposición sin necesidad de un partido político o sin necesidad de un relato más allá de lo político. ¿Y por qué me refiero? Todo es político, ¿no? Lo personal es político, pero lo que me refiero es que en Cuenca centramos que más allá de lo económico, ¿no? Porque todo el mundo decía que la minería como tal le iba a inyectar a la provincia y al Ecuador millones de dólares. Fue una causa común, que es la garantía de un derecho al agua, que en Azuay es intocable, sobre todo por lo que defendemos, que es el Parque Nacional El Cajas, nuestras reservas naturales, y además porque la minería ha sido un problema desde el 2010 en el Azuay, que diferentes actores políticos han querido tomar esta causa, pero siempre ha sido una causa ciudadana desde el 2010, cuando Paul Carrasco, en ese entonces prefecto de la Azuay, entendió cuál era ese poder importantísimo de poner sobre la mesa: dile no al oro, sí al agua, ¿no? El agua vale más que el oro. Y esto no se vio reflejado a nivel nacional. Y es lo que hoy no solo
la gente le dijo no al gobierno nacional, no solo fue un voto castigo, como mucho se ha dicho, sino que también hay un análisis mucho más cualitativo de lo que pasó en la consulta popular. En psicología política, y Fabricio, Pamela y todos los que nos están escuchando, cuando una persona duda frente a algo, inmediatamente lo rechaza. Inmediatamente, psicológicamente lo rechaza. Y la gente estuvo frente a la campaña más corta de la historia, 15 días con la campaña de la consulta popular. Aparte del ruido ensordecedor que fue lo del IES, lo de la militarización en Galápagos, lo del escándalo del salario mínimo, y esas propias voces del gobierno nacional. Por eso es que hay un poquito matizo con Andrés. El gobierno tiene estrategia política, pero no comunicación. Y son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? De que la estrategia pone un norte frente a lo que se debe hacer en una línea de tiempo ante acciones políticas, ante actores políticos. Y la comunicación es lo que le voy a decir a la gente y lo que debe permanecer y lo que debe ser permanente en el tiempo. ¿Cómo vamos a trabajar en una estrategia de comunicación política? 4 años para una alcaldía y 4 años para un presidente. Tiene que ser permanente y medible. Y si hoy nosotros hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo de la comunicación del gobierno, ¿usted qué recuerda este rato de las obras del gobierno? La consulta popular, porque es lo reciente. La cárcel de encuentro. Por ejemplo. pero por la mediatización. Más no porque ha existido una comunicación de cómo, cuánto le ha costado, por qué. En una crisis carcelaria que viene arrastrando desde el 2021. Entonces, una cosa es que hay una estrategia que se diga, sí, vamos a polarizar. Una cosa es que diga, vamos a hacer una estrategia para seguirle golpeando al correísmo, que no ha sido una correcta oposición por la fractura interna, pero otra cosa es la comunicación permanente. Lo del salario básico no hemos visto una estrategia de comunicación. Lo de los acuerdos en las agendas internacionales no hemos visto una correcta comunicación. Lo de, digamos, la estrategia desde el Ministerio de Gobierno, lo único que ha salido en redes sociales estos días, que se ha potenciado mucho más en el Azuay, es: no me voy a sentar a conversar con el alcalde de Cuenca, Guayaquil y Quito. Pero eso ha sido gracias a los medios de comunicación y a esa mediatización que se ha hecho de una agenda coyuntural. Que eso sea la estrategia del gobierno, de acuerdo, pero el ciudadano necesita mucho más que un TikTok. ¿Qué nos dice entonces, Pamela, también los últimos acontecimientos en donde el gobierno no ha comunicado, sino que ha salido a desmentir cosas? Es decir, lo que pasó en los últimos días con el tema de violencia, etcétera. ¿Qué decir sobre eso respecto de la estrategia comunicacional? Bueno, hay un claro uso inverso de la imposición de agenda. Nosotros recordemos que justamente cuando sucedían estas cosas, lo que existía era un pre-framing, es decir, un preencuadre de eso que pudiéramos leer nosotros sobre ciertos hechos, y ahora lo que vemos es un gobierno reaccionario. Para mí lo más digamos, evidente fue justamente cuando se empezó a hablar de los viajes del presidente. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que yo critiqué bastante es que la presidencia hace un comunicado en ese momento en donde aglomera todos los viajes. De hecho, lo que se tenía que haber hecho allí es una estrategia de compartimentación narrativa. Pero usted tenía un comunicado oficial que, más allá de generar una visión diplomática del presidente en el exterior, usted tenía un calendario oficial de viajes por parte del Ejecutivo. Entonces, lo que tenemos es una condición reaccionaria de la comunicación. Ya no es una instalación previa de agenda narrativa, es una comunicación que funciona más desde los defensivos. Y yo sí creo que eso empezó a tener mucho, digamos, volumen cuando se empezaron a generar estas tensiones de poder entre la Corte y ni siquiera el gobierno, y Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque creo que sí recordamos, y creo que es importante no olvidar lo que se pretendía hacer. Recordemos que estaba en controversia el artículo 444, en donde decían, o más o menos lo que se pretendía decir, y ese era el preframing que quisieron instalar, pretendían exonerar al presidente del control de la Corte Constitucional.
Y eso no es menor. El mismo cuerpo legal contiene justamente otras reglas que son igualmente vinculantes y trataron de invisibilizarlas. Pero esa narrativa perversa la manejaron algunos opinadores, algunos periodistas, algunos medios, ciertas plataformas digitales, ministros e incluso, yo siempre digo, gente de no creer, ¿no? Algunos abogados y académicos. Yo me quedé loco con eso. Pero Fabricio, lo que pasa es que no podemos desvincular posiblemente lo que se llama vocerías secundarias o vocerías de sustentación, que son aquellas que de alguna manera funcionan por fuera del espacio supuesto gubernamental, pero que no tienen la tinta de gobierno para eliminar el sesgo gobiernista. Entonces, estas vocerías que se conoce y es parte de una estrategia clara que todos quienes estamos aquí como consultores sabemos que existe, las vocerías de sustentación se emplea. Entonces, esa tensión entre el poder formal, que era lo que existía, esta prerrogativa de convocar, porque yo creo que es gravísimo que olvidemos esto, versus el poder titular, que es justamente la función del control de la Corte, era la pieza central. Si se respetan las reglas o si se respetaban las reglas del control previo, la convocatoria era jurídicamente robusta, difícil de impugnar, pero si se eludía ese filtro, la convocatoria quedaba expuesta a demandas de inconstitucionalidad. ¿Y qué vimos? Vimos un CNE que tuvo que regresar a la Corte ese decreto para su evaluación. ¿Y eso por qué se dio? Justamente porque, como dice Fabricio, había tanta vocería de sustentación en medios de comunicación, desde la academia inclusive, pero a la vez había tanta vocería en contrarréplica que permitió justamente demostrar que, y creo que lo más importante es esto, que en contextos democráticos saludables, los resortes de la disputa deben ser necesariamente la razón jurídica, debe ser la deliberación pública, y si se procede, en el caso de que haya sido necesario, la revisión en tribunales, no la presión de la calle ni la deslegitimación sistemática del juez, que es lo que nosotros tuvimos por largo tiempo, y casi nos quedamos sin un control que nos hubiese realmente sumido en, digamos, una democracia enteramente fracturada. Creo que eso es algo que no podemos olvidar que pretendía suceder en este 2025, que es exonerarse a la Corte para asumir un gobierno de poderes absolutos. Creo que eso es importante no olvidarlo. ¿Por qué? Porque esas son lógicas de gobiernos autocráticos que pretenden desmoronar institucionalidad para impulsar discrecionalidad. Y eso es algo que no puede volver a suceder en el 2026. Creo que es una advertencia clara. Creo que tuvimos pruebas para demostrar que en efecto podemos contrarrestar con organización civil y con periodismo responsable, con fact-checkers como Lupa Media y Ecuador Chequea. Creo que esos tres actores para mí se llevan, digamos, un galardón en este año, el periodismo responsable, las organizaciones sociales y los fact-checkers, que nos han permitido justamente no avanzar a estas lógicas de discrecionalidad y de autocracia. El paro que nos dejó este 2025, ¿verdad? A día de hoy, ahora en diciembre del 2025, ¿cómo influyó el paro en Imbabura? Y esto lo pregunto porque luego de que tuvimos el paro nacional, nosotros, bueno, el paro en Imbabura, nosotros conversamos con algunos analistas que nos decían que no había afectado, que eso incluso no había afectado a la imagen de la presidencia, del gobierno, etcétera. Pero ahora, a finales ya del 2025, yo le pregunto a Andrés, ¿afectó o no el tema del paro? Terminó afectando de manera electoral, pero no de manera política. ¿Y a qué me refiero a esto? En el momento en el que el presidente, entre comillas, desarmó el paro, parecía una victoria política. Y parecía una victoria política porque nunca antes ningún otro gobierno había logrado hacer eso. Hubo muchas sospechas de por qué o cómo se dio, pero eventualmente fue descriptivamente una victoria política. Después nos dimos cuenta que no fue una victoria electoral, porque eso también le pasó factura en la consulta popular. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esto? Cotopaxi y Chimborazo fueron las provincias que más se vieron afectadas, que entre comillas el gobierno más protegió, digo entre comillas, y perdió ahí, y por gran diferencia las preguntas. Ahora, retomando un poco lo que estábamos conversando, yo creo Perdón, que es Andrés, también perdió en Imbabura, a propósito de lo que dice Cotopaxi e Imbabura, lejos de apoyarle al presidente de la consulta, en ambas hubo una derrota importante en la consulta. Precisamente, de hecho, en esas tres provincias hubo amplia diferencia entre el sí y el no. Ahora, para retomar un poco, porque creo que es importante definir algo técnicamente. El gobierno, primero, para entender a la política del siglo XXI necesitamos pensarla como un taburete de tres patas, que son comunicación política,
gestión, negociación y la parte técnica. Es decir, personas que conozcan de la cosa pública y de cómo se ejecuta un plan de gobierno. Ahora, dentro de eso el gobierno tiene una estrategia de comunicación política. Claro que tiene una estrategia de comunicación política. Que nosotros no estemos de acuerdo, que nos parezca que no es la mejor estrategia de comunicación política, no quiere decir que no tenga. Su estrategia de comunicación política es muy frontal hacia la polarización. De hecho, aquí se utiliza lo que estaban conversando de los pseudomedios, que esto ya lo hemos conversado desde la academia. En la desinformación, los pseudomedios son estos medios de comunicación que se presentan como tal, pero que terminan plataformas digitales. Exacto, plataformas digitales, pero también medios tradicionales que se presentan como tales, pero que terminan haciendo un papel panfletario, de propaganda, propagandístico. En el ámbito de las plataformas digitales, Alfredo Velasco, que lidera esta iniciativa llamada Usuarios Digitales, se llama los medios inauténticos. Precisamente, de hecho, con Alfredo, que le mando un fuerte abrazo, hemos tenido esta conversación de pseudomedio o medio inauténtico, pero es lo mismo. Vamos hacia el mismo cuestionamiento. Y aquí retomo lo que yo decía del primer punto que puse como resumen del 2025. La polarización y la desinformación. La desinformación ha sido un eje que lo han utilizado prácticamente todos los actores políticos de este país. Tanto desde el oficialismo, tanto como de la oposición de la Revolución Ciudadana, e inclusive desde otros partidos o desde otras posiciones políticas en específico. ¿Y por qué menciono que es importante la desinformación? Porque de hecho, según el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, que este es un dato que comparto siempre, para el 2027 la desinformación va a ser el riesgo número 1, inclusive por sobre conflictos armados entre países. Y actualmente está en el puesto 4, pero 5 está la polarización. Es decir, que estamos encaminándonos a que el gran problema global sea la desinformación. ¿Cree usted que en la estrategia de comunicación del gobierno nacional esté incluida la desinformación? Está incluida la desinformación, y ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? De hecho, un dato que dijo Lupa Media, que hizo revisó 194 afirmaciones oficiales entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025, y el resultado fue que 61% fueron imprecisas o falsas. Es decir, que de cada 10 cosas que decía el gobierno en su conjunto, no solo el presidente, sino el gobierno en su conjunto, ahí nos damos cuenta que es el mismo mensaje diseñado y ejecutado a través de su estrategia de comunicación política. De cada 10, 6 o son imprecisas o son falsas. No puede ser una coincidencia. Tenemos una lógica de implantación de frames o de encuadres que le están ejecutando y que les era funcional, como lo pudimos ver al inicio del año, pero que con el paso del tiempo se va desgastando. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que si es que la desinformación es un tema tan complejo y tan importante y que afecta tanto en nuestro país, también se están sumando, por ejemplo, estas iniciativas de fact-checkers aquí en el Ecuador para atacar este problema de las democracias modernas. ¿Y eso qué es lo que genera? Que cada vez se pueda desmentir más y con mayor contundencia a situaciones de desinformación como las que vienen desde los gobiernos, que, ojo, no solo pasa en el Ecuador, está pasando también a nivel latinoamericano y mundial. Ahora, yo les quiero preguntar a los tres. Es una pregunta para los tres. Empiezo con Grace, luego Pamela y luego Andrés. Los viajes del presidente, porque, digamos, en los últimos 2 meses ha estado allí en el tapete de la discusión la agenda de viajes del señor presidente de la República. Si bien es cierto, no será este año, sino ya en enero. Hoy mismo se discute las ausencias prolongadas del presidente. Si uno revisa enero, por ejemplo, uno se va a encontrar que el presidente estará 25 días fuera del país, 18 de vacaciones y 7 días adicionales en una agenda oficial, la primera en Davos y la segunda en Bruselas. Terminan siendo 25 a 26 días de ausencia, más lo que ha pasado en los últimos 2 meses en los cuales el presidente sucesivamente no ha estado presente en el Ecuador. Y empiezo con Grace. ¿Estas ausencias le están pasando factura al presidente? Le añadiría, por ejemplo, esta imagen del vehículo del Porsche en la vía San Borondón, que quienes conocemos Guayaquil sabemos que es una vía de alto tráfico, y esa vía se veía que no había un solo carro y de pronto aparece el Porsche del presidente a alta velocidad. No hay claridad sobre si la vía la cerraron para que pase el presidente, pero termina siendo una imagen emblemática que podría ser de alguna manera interpretada como quimimportismo frente a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la opinión de Grace, luego de Pamela y luego de Andrés sobre este episodio de las ausencias, por favor? Grace.
Fabricio, tuvimos dos gobiernos donde los presidentes estuvieron ausentes sus dos periodos, Moreno 4 años y Lazo 2 años, ¿no? Pero más allá de las ausencias, yo quiero poner sobre el debate algo más importante, Fabricio. Yo creo que el centrarnos en estas conversaciones de los viajes o no viajes, que no estoy justificando, considero que el Ecuador necesita gestión y que el Ecuador hoy necesita que la forma de gobernar ya sea de ordenamiento del Ecuador, más no caminar o bailar en la melodía del caos. Lo más importante son los debates de que qué va a pasar en el Ecuador en el 2026, 2027, 2028, que será la próxima elección a presidente, ¿no? Tenemos un debate que va a ser vital para las seccionales, o que al menos espero que ciertos analistas políticos pongamos sobre la mesa cuál va a ser la agenda de la minería legal e ilegal, que hoy no solo está atrayendo la violencia, porque como decía la Catherine Herrera, hay espacios o provincias que son islas de paz criminales, que donde la tasa de homicidio es del 5%, pero que donde mayor número de delitos se cometen a través de la propia minería ilegal, a través de desde la desarticulación familiar, de que niños y niñas y adolescentes no están en el sistema educativo y que mujeres viven en círculos de violencia. Esas deben ser las agendas del 2026, más allá de del Porsche, de la pugna, de los viajes. Porque claro, hoy lo que necesitamos es autoridades que gestionen y que gobiernen. Y el Ecuador no está siendo gobernado. Es que ese es el problema, Grace. El problema es que tal vez nos enfocamos en el Porsche, en las ausencias del presidente, en los viajes, en las vacaciones, todo lo que usted quiera, porque no se ve lo otro, que es gestión. Pero los analistas tenemos la oportunidad de poner sobre el debate esas agendas y llamar a las organizaciones sociales, como decía Pamela, a poner esas agendas. Hoy en el Ecuador ya nadie habla de femicidio. Hoy en el Ecuador no se está hablando de los problemas que existen en las escuelas con el tema del abuso sexual. Hoy no estamos hablando de que más de 350,000 ecuatorianos salieron al exterior a buscar nuevas oportunidades porque en el Ecuador no las encuentran. Hoy no estamos hablando de los problemas graves de vialidad que hay en el ESOI, que ha sido una deuda histórica. Entonces también es responsabilidad como analistas, como consultores políticos, porque la gente no habla de lo que ve, sino de lo que vive. Y hoy es importante que pongamos las agendas sociales que fue en un momento en la pandemia, en un momento en el 2021, que marcaron las agendas latinoamericanas, porque hoy los jóvenes están votando a la derecha, no solo porque están hartos del status quo, no solo ideológicamente porque los gobiernos de izquierda no han logrado solventar, sino porque en los gobiernos actuales no encuentran una solución a sus problemas más latentes. Correcto. Hoy el Ecuador termina, solo para culminar esto, Fabricio, hoy el Ecuador termina el 2025 siendo el problema de salud pública, más allá del embarazo adolescente, la salud mental. Y esa es la agenda que deberíamos estar hablando. Yo quiero ahí le voy a quitar la palabra un ratito a Fabri porque quiero continuar esa misma pregunta con Pamela, pero incluyéndole cómo hablar de esos temas cuando hay gente que cree que no se le está escuchando y precisamente porque no se ve al presidente aquí. Bueno, Andrea, y creo que está ligada también con la pregunta inicial que hacía Fabricio. Yo creo que hay que analizar primero 3 cosas contextuales, pero antes quiero responder directamente a lo que comentas. Hay una percepción que muchas veces se naturaliza y es realmente no hay incomodidad. Y creo que el no que tuvimos el 16 de noviembre claramente te habla de no queremos un mandato transformacional, lo que queremos es administración eficiente. Y eso, por ejemplo, era un no silencioso, porque fue una de las condiciones que de alguna manera propusieron en el análisis de dónde salieron estas interlocuciones que no fueron necesariamente tan visibles, pero que en las urnas, por supuesto, que fueron bulliciosas. Entonces, primero eso, pensar que no se escucha o que no molesta es algo que no podemos naturalizar. En efecto sucede. Ahora, partiendo de lo otro, yo creo que hay 3 cosas contextuales que no podemos dejar pasar de vista luego del 16 de noviembre. Las ausencias del presidente deben necesariamente conectarse con que es un gobierno que acababa de perder legitimidad directa a través de consulta popular, que de hecho es la condición plebiscitaria de la presidencia de Daniel Noboa, es decir, es un rasgo particular y bastante voluminoso de esa presidencia. Lo otro, sensación de desconexión entre ciudadanía y Estado. Ante eso, irse tampoco es la mejor opción, y que el gobierno, a partir de eso, iba a estar necesariamente bajo escrutinio en capacidad de gestión.
porque claramente ya no existían esas condiciones de legitimidad directa que te da digamos, el plebiscitarismo. Entonces, el costo político, que yo sí creo que hay que ver las ausencias no como los viajes, sino como lo que representa bajo estos tres elementos contextuales. Sí hay un costo político que depende necesariamente de si ausentarse o no ausentarse, sino si esas ausencias en efecto dialogan o no con el clima del país. Y por ejemplo, ahí tenemos un problema, un presidente ausente en medio de una crisis multidinámica que de alguna manera se traduce en desconexión. Silencio estatal, por ejemplo, frente a las tragedias en Taisha, Malvinas. Recordemos que en Taisha lo que sucedió, con mucho lamento, lo de esta menor, esta niña, entregan un cuerpo en su cuerpo en una caja de cartón. Habían también otros casos, 11 niños me parece que murieron por leptospirosis en Taisha. Entonces, hay unas condiciones que no podemos no visibilizar. Relatos de guerra del crimen cuando realmente exigen presencia y mando, justamente por la condición que tiene el Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas. Esas ausencias también deslegitiman un poco ese rol. Y los casos sensibles del gobierno, por ejemplo, PROGEM y ATM, que también de alguna manera generan otro tipo de silencios. O sea, no solamente hay un silencio que de alguna manera pretende generar un mutismo hacia lo social, sino también hacia otras condiciones de administración que son bastante incómodas. Entonces, ¿quién está gobernando mientras tanto? ¿Dónde está el presidente cuando estas cosas pasan? Y eso sí pasa factura. Primero en credibilidad, segundo en confianza y finalmente en legitimidad. Y esa legitimidad es muy compleja de reconstruir bajo este contraste del estado del relato versus el estado real, que se hace más evidente justamente con estas ausencias. Lo hemos dicho antes, el relato de fuerza, por ejemplo, que se pretende instalar, choca con la imagen de distancia que tenemos en las cifras que Grace ha citado. El discurso de guerra choca, por ejemplo, con el ritmo vacacional, ¿ok? Y la idea de mando, ¿sí?, choca justamente con la figura ausente. Entonces, ¿cuál es el resultado? La erosión de la idea de Estado, que es lo que a mí más me preocupa. Es muy distinto un presidente que descansa en un país estable, por ejemplo, un presidente que descansa porque el país no está convulsionado. Y el primero, por ejemplo, refuerza normalidad. Lo siguiente es más bien distancia social y simbólica. Entonces, es un vacío político que nunca queda vacío, porque otros actores pretenden llenarlo. Por ejemplo, los ministros buscando ganar protagonismo del relato, pero no legitimidad electoral, porque claramente este gobierno electoriza muchas lógicas. La oposición gana una narrativa fácil, pero no es efectiva. Es un gobierno ausente ante un país abandonado. Entonces, esas ausencias no se pueden, o en todo caso, muy en lo personal, yo no las tomo como una condición diplomática, sino como un abandono en medio de una condición multidinámica de crisis, que además, por ejemplo, la Asamblea investiga, protesta o tensiona, y el Ejecutivo parece siempre estar llegando tarde al propio país que gobierna. Ok, y ahora Andrés, ¿qué opinión respecto a lo que ha dicho Grace, Pamela, pero también lo que ha dicho la ministra de Gobierno, que no es necesario que el presidente esté aquí porque tiene a sus ministros? Ella nos decía aquí, y nos decía textualmente, si necesitara el presidente de la República estar en el país para darle seguimiento a cada cosa, ¿para qué tendría a los ministros? ¿Usted está de acuerdo? A ver, primero aquí hay que analizar, entendamos algo desde la comunicación estratégica, que nosotros vemos objetivos, mensajes y públicos. Las palabras de la ministra pueden dar un mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque ella dice que el presidente no necesita estar aquí para dar resultados, que para eso están sus ministros. El problema es que no se están dando esos resultados. Estamos viendo en temas de salud, estamos viendo en temas de inseguridad, entre muchas otras aristas que no están dando los resultados que se espera o que espera la ciudadanía. Entonces, ese mensaje de ahí no cumple un objetivo político que tal vez tenían al darlo, porque los públicos no lo leemos de esa manera. Lo que estaba mencionando Fabricio es pie para hablar de algo que también lo unimos con lo que dice la ministra. El presidente tiene una personalidad muy particular y la hemos visto en los momentos de derrota. Este año podemos hablar de dos momentos de derrota. La primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde a pesar de que ganó y pasó a segunda vuelta, no ganó en una sola vuelta como se esperaba. ¿Qué pasó? El presidente, a pesar de ganar esa primera vuelta, no se presentó con sus partidarios. ¿Qué pasó en la consulta popular? Después de que vinieron los resultados negativos, el gobierno prácticamente tomó la estrategia, entre comillas, y el mensaje de decir que no fue una derrota,
que simplemente nunca se puede tener una derrota cuando se pregunta algo a la ciudadanía. Ahí tenemos también un problema de no entender cuál es el objetivo, cuáles son los mensajes y cuáles son los públicos. Lo del Porsche tiene que ver con ese mensaje que están dando a la ciudadanía de, no sé si es que esa era la intención del presidente, pero el mensaje es de no nos afectó esta derrota porque no es una derrota. Además, después de la, perdón ahí Andrés, pero además después de la consulta popular hubo este viaje que fue secretísimo, es decir, que no tuvimos ni siquiera información de qué era lo que ocurría. Exactamente, y seguimos viendo esa ausencia que tiene el presidente normalmente en los momentos en los que tiene una derrota y en los que otros elementos del gobierno salen a dar la cara, pero tampoco lo hacen bien, como acaba de pasar con la ministra de gobierno, y tratan de justificar algo que no se puede justificar. Es imposible que no se haga la relación de, como decía Pamela y como decía Fabricio, una desconexión. ¿Cómo podemos, cómo puede el gobierno posicionar un mensaje de que no hay una desconexión después de que se perdió una consulta popular, que vamos a hacer va a ser el año más violento, y el presidente está en su auto y después sale de viaje y sale de vacaciones? Entonces ahí nosotros como públicos leemos el mensaje de que esta es una derrota, de que el presidente está evitando tener exposición para tratar de que pasen los días o que pasen los meses para poder, entre comillas, recomponerse. Pero aquí hay un gran problema también: la aprobación del presidente. La aprobación del presidente cuando empezó el año superaba el 50% según Comunicaliza. Después ganó la segunda vuelta con el 53.7%, con una amplia diferencia con Luisa González. Después perdió las 4 preguntas de la consulta popular con un promedio de entre los 4 del 58.67%. Es decir, se invirtió la aprobación que tenía y está terminando el año, según datos de la consultora CB, con 40%, pero según datos oficiales que manejan a la interna del gobierno, con 35% de aprobación. Es decir, volvemos al mensaje inicial. El presidente empezó ganando el año, pero lo está terminando perdiendo, y lo está terminando perdiendo mucho. Y para cerrar, agradeciéndoles a los tres por el tiempo, muy puntualmente, porque ya estamos pasaditos, ¿a quién queman este 2025? Empiezo con Grace, luego con Pamela y finalmente con Andrés. Puntualmente, Grace Jiménez, ¿a quién quema este 2025? Yo creo que, bueno, en nuestro país uno quema a quien le vamos a dar buena suerte, ¿no? Entonces, más allá de eso, y el testamento es otra cosa, pero bueno, yo creo que deberíamos quemar los malos momentos, las crisis, pero sobre todo a pobre Jorge Glass, que la está pasando terriblemente, y sobre todo por la Navidad. Así que ojalá ya pueda mejorar sus temas de salud, aunque hoy las agendas se han judicializado y lo político siempre está sobre lo jurídico. Gracias. Pamela León, ¿a quién quema este 2025? Yo entiendo que en efecto se quema para lo que de alguna manera queremos que mejore, pero yo en mi Guayaquil manso y violento prefiero quemar lo que me ha molestado. Yo definitivamente quemo, y en honor, digamos, a forma de protesta, a la no independencia judicial. Creo que es lo que nos tiene sometidos en unas lógicas contradictorias, considerando que si el principal problema del país es el narcotráfico, no podemos tener dirigiendo la administración de justicia a quienes tienen un claro conflicto de interés con el narcotráfico. Entonces, definitivamente lo que yo quemaría es la ausencia de la independencia judicial. Correcto. Y Andrés Obando Balseca, ¿a quién quema este año? Bueno, yo sí le entiendo al quemarle como algo malo, no tanto para darle suerte. Entonces yo quemaría a la inseguridad y a la desinformación. Ok, muy bien, muchísimas gracias entonces a los tres, a estos grandes panelistas expertos también en comunicación política por este panel que hemos tenido también para ya el último lunes del año, finalizando el 2025, cómo nos ha dejado políticamente el Ecuador en este 2025. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.